Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos Es a su El programa, Mundo del Derecho El Mundo y del el Derecho en el Derecho Mundo, y el un Derecho programa de en el análisis, mundo. comentarios y discusiones Uno sobre de temas los de actualidad requerimientos tratados más desde una urgentes perspectiva jurídica. de la Y sociedad ahora actual con ustedes, el doctor apunta Carlos a la Gabuardi. necesidad de un comportamiento ético de los ciudadanos y muy particularmente un comportamiento ético de los profesionales del derecho. También existe una exigencia generalizada respecto a la necesidad de un comportamiento conforme a los principios de una ética que podríamos denominar una ética social, que apuntara a la necesidad de un comportamiento correcto, adecuado, conforme a ciertos estándares. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que ya es un invitado regular en este programa, un buen amigo mío, compañero del colegio. Me refiero al maestro Rogelio Salazar de León. Rogelio estudió su licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en Historia del Pensamiento Ibérico en la Universidad de Sevilla, en España. Y es autor de varios libros importantes. Particularmente en este momento recuerdo un libro biográfico de Nietzsche que está escrito de una manera muy interesante, de una manera epistolar, basado en cartas que enviaba Nietzsche a su madre. Aunque esto es una obra de la creatividad literaria de Rogelio. Pero recientemente ha escrito una obra muy importante, seguramente será una obra seminal en el pensamiento filosófico guatemalteco y, si me apuran, del pensamiento filosófico latinoamericano, en el que la obra misma se titula a partir de una pregunta: ¿es posible la ética? Así es que me ha parecido muy relevante que nos cuestionemos sobre qué es la ética y cuáles son los fundamentos filosóficos de este requerimiento de comportamiento ético que parece que es una urgencia social. Rogelio, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo nuevamente estos micrófonos. Y a mí me gustaría que, a partir de tu libro, no solamente de lo que está escrito en tu libro, sino de todo lo que se quedó en el tintero, a mí me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Qué es la ética? Y quizá la segunda sea el título de tu libro. ¿Es posible la ética? Pues muchas gracias, Carlos. Siempre es un gusto reencontrarte y tener algún contacto
contigo. Este es ciertamente el tercer programa que hacemos, y siempre hemos tocado algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho, desde luego, pero también con alguna cuestión filosófica, en la medida en la que yo me desempeño como bien lo sabes, como profesor de filosofía eh, en la universidad. Eh, en primer lugar, me gustaría contarte un poco la historia de este libro, porque su, su carácter, digamos, responde un poco a la motivación que yo tuve para hacerlo. Y es que recientemente, y cuando digo recientemente, quiero decir ya hace más de unos 10 años, en la Facultad de Ingeniería se creó el curso de ética, porque los cursos que se daban eran los cursos de filosofía de la ciencia y de lógica. Y desde hace unos 5 o 6 años, tal vez un poco más, esos cursos recayeron en mi persona, toda vez que el profesor que los había creado y que los impartía, pues debió retirarse por razones de edad. Em, Cuando ese curso cayó en mis manos, yo desde luego revisé la manera como el curso se había venido impartiendo, y yo quise hacer algo diferente, yo quise hacer algo distinto. Y aprovechando con la llegada de unas nuevas autoridades a la facultad, yo propuse que me dieran algo del tiempo que yo tengo de contratación para escribir ese libro. Entonces, de las horas, digamos, que yo tengo de contratación en la universidad, me dieron 2 horas durante un año para escribir el libro. Y tuve la suerte que ese año fue el 2020, que en marzo, digamos, todo se cortó y tuvimos que empezar a dar clases desde la casa, y yo ya no tuve pues que ir a la universidad para dar clases. Entonces para mí fue benéfico en la medida en la que tuve más tiempo para dedicarme a la escritura del libro. Yo, Claro. francamente, en octubre ya tenía, en octubre, noviembre, yo ya tenía terminado el libro. Eh, el plan era publicar este libro en la editorial de la universidad, pero el consejo editorial se vio diezmado en la medida en la que algunos de sus miembros murieron de coronavirus. Y entonces yo debí buscar otra editorial en donde publicar el libro. Y esa es la historia. De alguna manera, lo importante en todo caso es que a mí eh, esta, digamos, la ética, es una materia que me ha motivado, digamos, para tratar de decir algo. Es decir, eh, yo sé que en una materia como lógica, digamos, que es otra de las materias que yo imparto, va a ser muy difícil que digamos algo nuevo, pero la ética es algo en donde siempre hay algunas cosas pendientes, algunas cosas por decir, ¿no? Y para mí el planteamiento del libro fue el siguiente: es decir, yo no quiero ni dar un curso, ni escribir un libro que sea un catálogo de virtudes, que sea un catálogo de principios o valores éticos, sino que lo que a mí me interesa es tratar de responder a la pregunta de por qué nos cuesta tanto ser éticos, en la medida en la que todos sabemos que debemos ser honestos, todos sabemos que debemos ser leales, todos sabemos que debemos tener y cumplir, digamos, con esos principios que todos conocemos. Pero el problema no es de conocimiento, el problema es de otra índole. Es decir, la indagación fundamental para mí es por qué nos cuesta tanto ser éticos. Y a partir, digamos, de ese cuestionamiento fue que yo traté
de armar este trabajo, ¿no? Este libro. Y por eso es que tiene, de alguna manera, la estructura que tiene. Es un libro, digamos, que comienza tratando de seguir la pista de el ambiente en el que surge la ética. Es decir, tú me preguntabas como la primera de tus preguntas, ¿qué es la ética? Habría que decirlo y habría que responder a eso diciendo, la ética es una disciplina filosófica. Es decir, la ética es una parte de la filosofía, así como la lógica es una parte de la filosofía, así como la epistemología es otra, la ontología, etc. Digamos, la ética es una disciplina filosófica. Ahora, es una disciplina filosófica que nace en determinado momento y bajo determinadas condiciones. Yo creo que es bien sabido que el primero en escribir un libro de ética como tal fue Aristóteles. Y además también fue el primero en escribir un libro de política, es decir, un libro que se llama La Política, y un libro de ética que se llama La Ética a Nicómaco. Es decir, son 3 los libros de ética que se le atribuyen a Aristóteles, pero digamos que lo más importante de su pensamiento ético está en La Ética a Nicómaco. Ahora, cuando Aristóteles entra en escena, cuando Aristóteles aparece en escena, digamos, ya es el siglo. Ética a Nicómaco. Sí. O ética nicomaquea, como comentario, es un diálogo o una conversación donde un padre da consejos a su hijo. Es el planteamiento de la obra de Aristóteles. ¿Es correcto? Es un libro escrito como nosotros esperaríamos, digamos que se escriba un libro de filosofía. Es decir, es un libro que sigue un orden lógico, porque Aristóteles también es el fundador de la lógica, ¿no? Entonces, digamos que bueno, el organón. El primero en escribir textos con una prosa argumentativa, en donde se sientan las bases para poder llegar a conclusiones, es él. Digamos, Aristóteles es el padre de muchas cosas. En realidad el libro se llama así porque ese es el nombre de su hijo. Nicómaco se llamaba el hijo de Aristóteles. Entonces él escribe el libro como dedicándoselo a su hijo, ¿verdad? Yo creo que eso, de alguna manera, puede a nosotros informarnos sobre lo importante que era la ética para Aristóteles. Es decir, que... O sea, este es el legado que yo te quiero dar, hijo. Este es la parte sustancial y medular de mi pensamiento. ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? Es decir, lo mejor. Claro. Es decir, el que sea capaz de valerse por sí mismo, que sea capaz de cuidar de sí mismo, digamos, todas esas nociones, ¿no? Griegas están implícitas en el nombre del libro. Ahora, el libro no es un diálogo, es decir, no es un diálogo al estilo de los diálogos de Platón, ni tampoco es un libro de consejos. Es un libro que desarrolla, digamos, la materia ética con un orden lógico. Es decir, es un libro hecho pues como te decía hace un momento, ¿no? Es decir, como nosotros esperaríamos que sea un libro de filosofía. Digamos, toda la filosofía que se había escrito antes de Aristóteles, Platón y todos los presocráticos, eran cuestiones y eran textos escritos en base a un estilo personal, digamos, lo que se le daba bien a cada uno, ¿no? Hay libros de filosofía que son poemas, hay libros de filosofía que son colecciones de aforismos o de refranes casi. Platón, digamos, escribe diálogos, a lo mejor porque Sócrates, que nunca escribió nada, fue
que fue quien más lo impresionó con la pura oralidad, pero digamos, la filosofía como la entendemos ahora, comienza con Aristóteles, ¿verdad? Y en realidad Aristóteles es alguien de quien habría mucho que decir. Pero en todo caso, lo que aquí nos interesa es que él fue el primero en escribir un libro de ética. A mí me interesa y me interesó como la primera parte del libro tratar de explicar por qué la ética nace como nace, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuáles fueron las condiciones de crisis real, digamos, en el mundo griego, que hacen urgente el surgimiento, el surgimiento de una disciplina que se cuestione sobre el comportamiento y sobre la conducta y sobre la vida, la buena vida, digamos, la vida bien vivida, la vida feliz, ¿no? Digamos, eso es lo que a mí me interesó, tratar de aclarar en la primera parte del libro. Quizá la manera más fácil que se me ocurre a mí para explicártelo sería tal vez no ir a la filosofía, puramente a la filosofía de los griegos, sino tal vez a algo que pudiéramos nosotros ver más fácilmente. Digamos, cuando en el Génesis del Antiguo Testamento, Dios creó a la culminación, digamos, de su obra, ¿no? La culminación de su creación, que es el hombre, ¿no? El ser humano. Los deja en un territorio que nosotros ahora identificamos como el paraíso, ¿no es cierto? Claro. Y les dice, ustedes aquí pueden hacer lo que quieran y tomar lo que quieran, menos del fruto de ese árbol. Es decir, todo lo pueden hacer, pero no pueden tomar frutos de ese árbol. ¿Para qué se los dijo, no? Es decir, porque les sembró la curiosidad o el qué tendrá el fruto de ese árbol, ¿no? Y realmente ellos no estuvieron tranquilos hasta que no probaron el fruto de ese árbol. Ahora, lo importante para mí es que cuando ellos probaron el fruto del árbol, cuando ellos cogieron la manzana y se la comieron, ellos entendieron comer del fruto del árbol es el mal. Ellos no entendieron comer del fruto del árbol es lo malo. Porque el mal es una cosa y una cosa distinta del mal es lo malo. Es decir, ellos no entendieron comer del fruto del árbol me va a empachar, o me va a envenenar, o me va a indigestar. Ellos entendieron comer del fruto del árbol es el mal en abstracto. Digamos que la ética nace condicionada por ese pensamiento, digamos, que entiende que la realidad es la idea más que la cosa. Es decir, las materias, los objetos de estudio, aquello por lo que la ética se preocupa, digamos, son objetos de estudio de tipo inmaterial, ¿no? Es decir, son cosas abstractas, son valores, son virtudes, son abstracciones. A mí me importaba, digamos, dentro del escenario, digamos, griego, dentro del escenario del pensamiento griego que antecedió a Aristóteles, tratar de enfatizar eso
en la medida en la que la ética nace eh, como un tratamiento del valor o de la virtud en abstracto. De hecho, los griegos preferían hablar de virtudes que de valores. Claro. Eso es todo. Eso es Ahora todo. hay que decir que uno de los aspectos interesantes de tu obra es que tu obra implica un viaje de descubrimiento al mundo de las ideas, de cómo se fueron dando las ideas y cómo se fueron generando a lo largo de la historia. Y entonces tú anclas en Aristóteles, pero revisas el pensamiento anterior a Aristóteles y a partir de ahí evolucionas a otros estadios de la historia, en donde hay momentos relevantes para la filosofía y particularmente para el campo de la ética. Claro, y es eso justamente lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Es decir, toda la tradición filosófica que precede, que antecede a Aristóteles, lo condiciona de tal manera para que la ética nazca como nace, para que la ética tenga como objetos de estudio aquellos que toma, digamos, como objetos de estudio. Por un lado. Por otro lado, yo te decía también que me interesaba un poco recorrer la historia concreta, digamos, de ese momento tan atractivo, ¿no? O al menos para mí tan atractivo, que es el siglo V antes de Cristo en el mundo griego. Porque, digamos, Es ese la siglo edad V, dorada del pensamiento griego, en donde se da lo más brillante del pensamiento griego y realmente la piedra angular del pensamiento occidental. sí, pero digamos, a mí me interesaba mucho tratar de establecer, digamos, que ese pensamiento que se gesta, digamos, en el siglo V es consecuencia de que la vida, digamos, vivida por los griegos en ese siglo V fue realmente vertiginosa. Es decir, un siglo que comienza con las invasiones persas y que termina con la guerra entre hermanos, digamos, que fue la guerra del Peloponeso. Digamos, en medio de esos dos grandes conflictos está el siglo de Pericles, que en realidad fueron como mucho 25 años de gobierno de Pericles en Atenas. Digamos, Pericles eh, logra construir una Atenas muy poderosa porque le han ganado la guerra a los persas y porque han ganado esa guerra en base a una flota muy poderosa. Y entonces Atenas se convierte en una democracia, pero en una democracia que realmente es un imperio, ¿no? Es decir, la Liga de Delos era un imperio ateniense porque todas las islas y muchos de los territorios cercanos a Grecia estaban dominados por Atenas, que, digamos, nominalmente era una democracia. Es decir, Pericles era era un personaje muy atractivo, ¿no? Pericles era un animal político, era una bestia política con una capacidad de persuasión y con una capacidad política increíble. Él hizo que todo el mundo se creyera lo de la democracia cuando en realidad Atenas era un imperio. Es decir, quien oye la palabra democracia y la palabra imperio encuentra que no hay un total acuerdo, ¿no? No es cierto. Entre Parece que esas se dos. trata de polos opuestos, ¿verdad? Ajá. Y digamos que eso en algún momento llega a provocar incomodidades, eso en algún momento llega a provocar malestares con algunos de los miembros de la Liga de Delos, y eso finalmente es lo que provoca la guerra del Peloponeso, que es la guerra posterior, la guerra entre Esparta y Atenas. Una guerra fratricida, una guerra que destruye el mundo griego,
una guerra que finalmente va a socavar, digamos, y a traerse a pique la democracia ateniense. En realidad, la democracia en Atenas duró muy poco, porque muy rápido se corrompió. La historia de la democracia en Atenas es la historia de su corrupción. Nosotros debemos ser muy ingenuos, creyendo todavía en la democracia, cuando en el propio mundo griego eso cayó en un desprestigio muy grande. Digamos, el maestro de Aristóteles, todos sabemos que fue Platón, ¿no? Y el libro más significativo, digamos, de Platón es La República. La República es un alegato en contra de la democracia. Es decir, Platón escribe La República para decir que la democracia es un asco. Es decir, si algo queda claro después de leer La República de Platón, es eso. Entonces, digamos que... porque además él propone un estado realmente totalitario en la República, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Por eso... Incluso con dominio de los hijos, que deben ser súbditos del Estado, pero prácticamente sacados del seno de su familia desde el principio. Realmente uno admira estas grandes obras, pero porque la mayoría de la gente no las ha leído y profundizado, porque con los criterios de la actualidad sus propuestas francamente son descabelladas. Sí, es decir, aunque digamos que la democracia, si nos venimos al presente, también tenemos que reconocer que está en una terrible crisis, ¿no? Es decir, que si vamos a considerar las crisis actuales de la democracia, de alguna manera vamos a encontrar algo valioso en la República de Platón. Pero, digamos, lo que nos interesa, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es esa ruta que lleva a la necesidad, por un lado, de la ética, y por otro lado, al hecho de que la ética surja con bajo los signos, digamos, bajo los que surge. Es decir, como una disciplina destinada al estudio de ciertas cosas cuya existencia, digamos, es una existencia mayormente abstracta, mayormente inmaterial, ¿no? Es decir, todas esas preguntas que están contenidas en los diálogos de Platón y que formula Sócrates, ¿no? Es decir, yo vengo para que tú me expliques qué es la justicia, por ejemplo. Es la guía de la República. Y entonces empiezan a hablar y empiezan a decir un montón de cosas. Y Sócrates va acorralando de tal manera a los sofistas, ¿no? Que eran sus oponentes, hasta demostrar que ellos no sabían qué era la justicia como cosa en sí. Digamos, eso fue lo que a mí me interesó de entrada, digamos, en el libro. Luego hay un como intermedio, digamos, en el libro, en donde se cuestiona sobre qué es el hombre, es decir, cómo existe el hombre, ¿verdad? Y ahí es en donde revisamos los postulados cartesianos, es decir, la teoría clásica, digamos, del mundo moderno, de que el hombre es alguien que está unificado y graníticamente unido en torno a su razón, en torno a su atributo racional, el ego, el yo que piensa, es en la medida en la que se da cuenta que existe cuando piensa, ¿no? Es decir, o sea, el racionalismo. Pero me diste un brinco desde el siglo V antes de Cristo a el 15 o 16, y lo cual es muy importante, pero digamos que son las dos tapas de la hamburguesa
pero luego falta toda la carnita que se va desarrollando en medio, ¿no? Entre Aristóteles y el racionalismo, porque tú haces una exploración de todos estos temas. Sí, digamos, entre la antigüedad clásica y la modernidad, digamos que empieza con gente como Descartes, lo que hay es el mundo medieval, digamos, y el mundo medieval tiene la importancia capital de que es el momento en el que el cristianismo coloniza, de alguna forma, la, la mentalidad del hombre de Occidente. Ahora, si filosóficamente, Qué interesante que digas eso. El cristianismo coloniza la mente del hombre de Occidente, porque en realidad es la forma más importante, pues yo no diría necesariamente de colonizar, pero de influir en el comportamiento y en la historia de la humanidad, porque entras justamente a definir paradigmáticamente el contenido de las mentes, y esto se logra solamente a través de esta gran influencia que tú estás diciendo, que es la influencia de la filosofía. sí, recordemos que el cristianismo, digamos, nace como algo que en su momento, digamos, los primeros siglos del cristianismo, los cristianos eran una secta, ¿no? Eran una secta, diría yo, parecido a una chusma. Es decir, el imperio de Roma veía al cristianismo como, como una minoría. Digamos, ¿cómo les dicen los gringos ahora? Digamos, y ahora que está tan de moda el trato desdeñoso a los latinos, ¿no? ¿Cómo le dice el actual presidente de los Estados Unidos a, a, a los latinos? ¿Cómo él se refiere a, a las feministas, por ejemplo, a los negros, ¿no? Es decir, él dice, son minorías, ¿no? Esa es la palabra que él usa, ¿no? Aunque no son minoritarios. Es decir, son minorías porque importan poco. Son minorías porque cuentan poco. Digamos que el cristiano, al principio, para el imperio de Roma, era justamente eso, ¿no? Como justamente como una secta. Y aunque cuando uno piensa en secta, vienen ejemplos muy claros de sectas que pululan actualmente en esta sociedad de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, pero que no damos ningún ejemplo porque no vaya a ser que alguien se sienta ofendido. Pero sabemos que las sectas lavan el cerebro de sus afiliados y busca tener el control de sus mentes, y a través del control de sus mentes, de su conducta y de todo su quehacer. Sí, por supuesto, Carlos. El, el, el cristianismo toma una voz, digamos, importante y una voz que le da solidez hasta el momento en el que algunos, eh, al principio, padres de la iglesia, van al pensamiento griego y encuentran en el pensamiento griego fundamentos para el cristianismo. Digamos, el trabajo de la patrística, el trabajo de San Agustín, por ejemplo, es justamente ese, ¿no? El tratar de dar un fundamento doctrinario a las convicciones y a los dogmas del cristianismo, pero para eso, digamos, él... En el fondo es racionalizar y legitimar los conceptos cristianos a partir de la filosofía existente. De la filosofía preexistente, ¿no? Y digamos, al final de la Edad Media, cuando aparecen las órdenes como los franciscanos, como los dominicos, y surge la escolástica, lo que se hace es aristotelizar el cristianismo. De alguna manera, filosóficamente, la Edad Media
es un espacio en donde Platón y Aristóteles siguen discutiendo, pero siguen discutiendo en clave cristiana. Pero la Edad Media, filosóficamente, o bien fue platónica al principio, o bien aristotélica a partir de la escolástica al final. Entonces, digamos que el pensamiento griego no deja, digamos, de estar siempre presente y de ser siempre como, como el actor principal, digamos, del pensamiento o de lo que nos va a dar un fundamento, ¿no? Por eso, cuando se termina la Edad Media, cuando al final del siglo XV, digamos, Colón descubre América y marca el final de la Edad Media, empieza el Renacimiento y finalmente, digamos, se llega a un momento en el que aparece alguien tan talentoso, digamos, como Descartes, que va a fundar, por un lado, la matemática moderna, con el plano cartesiano, y la filosofía moderna, con el yo pienso, luego existo. Entonces, aunque no se puede pensar en el racionalismo justamente sin pensar en la lógica aristotélica y el pensamiento griego. Y en este sentido, a mí se me hace muy interesante esta vinculación que tú haces con el desarrollo del cristianismo, pero quisiera hacerte referencia a dos puntos que no encontré en tu libro, pero que tú conoces muy bien y me gustaría oír tu comentario. Es decir, Santo Tomás de Aquino como redescubridor y revalorizador de la lógica aristotélica, del trabajo de Aristóteles, se me hace muy importante y quisiera oír tu comentario. Y luego quisiera pensar en la antítesis del pensamiento cristiano estereotipado medieval. Me refiero al pensamiento de Giordano Bruno, que de alguna manera viene a anticipar lo que ocurrirá con el Renacimiento y que finalmente nos llevará a Descartes. ¿Qué opinas de estos sí, dos puntos? digamos que Tomás de Aquino vive una época que en alguna medida, digamos, es una época de cambios, ¿verdad? Es decir, recordemos que durante el siglo XII, siglo XIII, empiezan a aparecer ciertas cosas que van a cambiar mucho de lo que ha venido siendo, digamos, toda la Edad Media. Digamos, empiezan a aparecer órdenes religiosas de índole distinta. Digamos, las órdenes, las primeras órdenes, habían sido órdenes monacales, de monjes, ¿verdad? Eso quiere decir monacal. Y los franciscanos y los dominicos, que son de esta época, siglo XII, siglo XIII, son órdenes mendicantes. Para nosotros tienen una importancia fundamental, ¿no? Porque la corona de Castilla encarga la evangelización de toda América Latina a franciscanos y dominicos. Sí, sí, es increíble la trascendencia que estas dos órdenes han tenido en el desarrollo de la historia de la humanidad y en el desarrollo del pensamiento, porque francamente han sido grandes catalizadores del pensamiento. Yo no sé si conoces a un cubano muy famoso que se llama José Lezama Lima, un poeta, ensayista y poeta, el autor de Paradiso, una novela. José Lezama Lima escribió un libro muy interesante, un libro muy bonito que está editado por Fondo de Cultura, precisamente, que se llama La Expresión Americana. Y la expresión americana
digamos, para tratar de decírtelo de una manera sencilla, es un poco como el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Es decir, es un poco como un intento por encontrar una identidad latinoamericana, ¿verdad? Es decir, Qué interesante, ¿eh? y lo que hace Lezama es agarrar épocas, digamos, en la historia de América Latina, digamos, el barroco, la ilustración, el romanticismo, y agarrar personajes representativos de cada época. Y, y, y él dice, digamos, en la expresión americana, Lezama dice, México es un país franciscano. México es un país cuyo espíritu es franciscano. Digamos, la República Dominicana es un estado, digamos, cuyo espíritu es dominico, dice él, ¿verdad? El Paraguay, por ejemplo, es un territorio Jesuita, ¿verdad? jesuita, es un Sí. territorio jesuita. Digamos, todas esas cosas, y esas son las conclusiones a las que va llegando Lezama. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, esta época en la que vive Tomás de Aquino es una época revolucionaria por varias cosas, digamos. Las órdenes religiosas. Mendicantes son órdenes religiosas de otra índole a las que han existido. Religiosos que salen a la calle. Ya no viven enclaustrados, sino que salen a la calle. Es la época en la que aparece Realmente también. democratizan el Es la pensamiento época, cristiano, ¿verdad? Lo es llevan la al época, pueblo, a la gente. ajá. Es decir, ya no esperan que la gente llegue a ellos, ¿no? Sino que ellos van a la gente. Por eso fueron órdenes tan adecuadas, digamos, para lo que estaba sucediendo en América. Eh, es la época de la cruzada también. Es decir, el encuentro con el otro diferente, ¿no? El encuentro con el otro que está fuera de ese mundo cerrado que ha sido el mundo medieval, es el Islam. Y es un conflicto que sirve de pretexto para muchas cosas, ¿no? La cruzada. Es la época también en la que se empiezan a fundar las primeras universidades en Europa. Digamos, las primeras universidades europeas, que son italianas. Es decir, Padua, Bolonia, eh, Y son, Pisa, etcétera. son de esta época, ¿verdad? Y digamos, esas cosas eh, tienen una importancia que finalmente se refleja, digamos, en la adopción del pensamiento aristotélico. Es decir, ¿cómo nosotros podríamos caracterizar la diferencia entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico, digamos? Platón quería, por decirlo de alguna manera, que el mundo de la vida, ¿no?, llegase a una perfección de la idea. Es decir, como que si su intento hubiese sido elevar el mundo a la idea. Mientras que Aristóteles no es que no haya sido idealista, por supuesto que siempre lo fue y siempre lo siguió siendo, pero para él el camino era el inverso, ¿no? Es la idea la que debe aterrizar en el mundo. Y digamos que ese es el espíritu del pensamiento aristotélico y ese es el espíritu de la escolástica medieval de Tomás de Aquino. Y hay muchas evidencias, ¿no?, respecto de que ser aristotélico en la época de Tomás era casi como ser narcotraficante ahora, ¿no? Es decir, era muy peligroso, ¿no? El obispo de París empieza literalmente a hacer una cacería de aristotélicos, ¿no? Bueno, es que la gente que piensa ha sido mortalmente perseguida a lo largo de la historia. Y qué interesante todo esto que estás comentando sobre el París del siglo XII, XIII, porque después lo vamos a ver quemado literalmente en Giordano Bruno. Sí, es decir, Giordano Bruno es un precursor. Es decir, Giordano Bruno, ¿qué era? ¿Él qué era? Él era un fraile dominico, como Tomás. Él era un fraile dominico
que de alguna manera se dejó alucinar, digamos, por todo lo que estaba surgiendo ya, digamos, a finales del 16, ¿no? Porque Giordano Bruno es Sí, ejecutado en son la... siglos los que separan, pero en el mundo de las ideas, eh, a pesar o a través de los siglos, parece que hay una conexión orgánica, ¿verdad? Claro, claro que la hay. Giordano Bruno es un precursor del Renacimiento, ¿no? Es decir, es un alucinado del Renacimiento, eh, que, pues, como todos sabemos, tuvo su buque insignia en la Florencia del siglo XV. Eh, y él viajó mucho, ¿no? Es decir, Giordano viajó a Inglaterra, eh, dio conferencias muchos lugares, y eso fue lo que de alguna manera le costó la vida, ¿verdad? Porque finalmente él es, eh, él es enjuiciado por el Santo Oficio y finalmente condenado a muerte, ¿no? Es decir, eh, a morir en la hoguera. Eh, entre Giordano Bruno y Descartes deben haber 50 años de diferencia. Es decir, Giordano Bruno, si no estoy equivocado, fue ejecutado en el año de 1600. Y Descartes debe haber nacido ahí por 1600. No, Descartes debe haber nacido en 1595. Del 1595 Sí, al pero 1600. fines del siglo XVI, principios del XVII, más o menos alrededor de esas épocas, viene naciendo Descartes y como que casi son contemporáneos, pero no llegan a coincidir en el tiempo por la edad. Sí, es decir, Bruno debe haber muerto cuando Descartes debe haber tenido 3 años. Y por la geografía. Sí, digamos, con quien sí. Hay contactos, digamos, y con quien sí. Descartes tuvo contactos y mucha curiosidad fue con Galileo, porque Galileo debe haber sido unos 20 o 25 años más viejo que Descartes y murió después o murieron casi juntos. Pero digamos, Descartes estuvo muy interesado en el trabajo de matematización de la física, digamos, que había hecho Galileo, porque Descartes era un gran matemático también, ¿verdad? Eh, hay un autor muy conocido y están, sus libros están editados por Siglo XXI, que se llama Alexander Coiré, un profesor francés que ha escrito libros muy importantes sobre filosofía de la ciencia. Y, y los libros de Coiré tienen una profundización muy interesante sobre las relaciones, digamos, entre el pensamiento de Galileo y el pensamiento de Descartes, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, esta segunda parte del libro es para mí, digamos, medular, digamos, y es como una especie de bisagra, digamos, en el libro, porque eh, yo busqué contrastar la visión del hombre cartesiana con la visión del hombre freudiana. Es decir, Y muy interesante que además tú dedicas un apartado significativo a Freud. uh-huh, digamos, Perdóname, Freud, pero te interrumpí y estabas hablando de la relevancia del pensamiento cartesiano para ir después a cómo lo ligas con el pensamiento freudiano. sí, 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 vamos a eso, digamos, eh, Descartes postula, digamos, algo que para él era lo primordial. Digamos, para él lo primordial era encontrar algo que no fuese objeto de duda. Digamos, el método cartesiano es dudar.
El método cartesiano es poner todo en tela de juicio, poner todo El cuestionamiento hasta lo más esencial, hasta es encontrar decir, las causas primarias de todo. hasta encontrar la piedra de toque de la que yo no pueda dudar, ¿no? Algo que sea indudable. Y así es como él llega a ese enunciado tan famoso, ¿no? Del pienso, luego existo. Ahora, eso, digamos, es importante en la medida en la que lo que Descartes nos está diciendo es lo importante es que yo sea capaz de pensar qué pienso. Es decir, por supuesto que el hombre siempre ha sabido que piensa. Por supuesto que el hombre siempre ha pensado el mundo, desde los griegos y desde antes incluso. Pero digamos que la novedad cartesiana es que el hombre a lo que está llamado primordialmente es a pensar qué piensa, es a pensarse pensando, es a pensar su propio pensamiento. De manera que, Y la ¿qué otra? conciencia de sí mismo. Ajá, la autoconciencia. Lo más importante, digamos, no es pensar el mundo. Lo más importante es pensar que soy capaz de pensarlo. Pensar, pensarme pensándolo, diríamos, ¿no? Es decir, lo que hace perdón, lo que hace Descartes es volver la reflexión sobre sí mismo. Y sobre la identidad, según parece que exploras. Porque la razón, digamos, es lo que convierte al hombre en humano. ¿Y qué otra cosa merece ser pensada, sino aquello que me convierte en humano y aquello de lo que no puedo dudar? En realidad Descartes debe haber sido un personaje muy, muy interesante, ¿no? Es decir, debe haber sido un personaje con una potencia intelectual desmedida, ¿no? Porque, digamos, él cuando, cuando, eh, cuando, digamos, él es un hombre que llega a postular el plano cartesiano en matemáticas, digamos, cuando tiene 20 años, cuando tiene entre 20 y 25 años. Después él es soldado, después él participa en la guerra de los 30 años, después su papá se enferma y su papá, que era un hombre rico, digamos, lo deja con un título nobiliario, porque digamos que Descartes era de esa nobleza que los franceses reconocen como la nobleza de toga, es decir, noblesse de robe, dicen los franceses, ¿no? Que es como los nuevos nobles de esa época, porque los nobles de toda la vida han sido nobles de espada, ¿verdad? Es decir, noblesse de paix, decían los franceses. Digamos, Descartes era miembro de una familia noble, pero como de nuevos ricos, digamos, ¿no? Gente que ha estudiado en las universidades, gente que ha ejercido cargos públicos de jefes de cabildo, de Y un magistrados. poco que se ha ido forjando a sí mismo a través de la meritocracia, pero que le falta rancia tradición. Claro, pero digamos que tenían nobleza, ¿no? Y riqueza. Y Descartes es un hombre que, que cuando su papá se muere, digamos, él le dice a su hermano, ¿no? Él le dice a su hermano mayor, yo voy a vender las tierras que me dejó mi papá, pero voy a conservar el título. Y entonces el hermano pelea con él y le dice, ¿cómo vas a vender las tierras? Es que yo quiero vivir sin trabajar, le dice Descartes, ¿no? Porque quiero trabajar en lo que me interesa. Y por supuesto que Descartes no le hace caso a su hermano y vende la tierra, ¿no? Y se va a vivir a París, porque él era francés, pero París no le gusta, porque París es un lugar peligroso, digamos, para él, porque es católico, ¿no? Y él quiere escribir en libertad, y él sabe lo que le ha pasado a Galileo, y él sabe lo que le ha pasado a Bruno. Entonces, él se va a vivir a Ámsterdam, y porque él ha conocido Ámsterdam cuando es soldado, él ha pasado por Ámsterdam y le ha encantado, digamos, el ambiente, y él se vuelve, digamos, casi un holandés, ¿no?
Sí, Descartes, parece que la capital de la libertad de pensamiento, después de todo, no ha estado en París, sino en Holanda. sí, es decir, Holanda es Bueno, potencia. realmente mueve a risa, pero parece que así ha sido. Fíjate que en Holanda han florecido grandes pensadores y han dado fruto grandes pensadores sin haber sido perseguidos y ejecutados. Sí, es decir, él se siente a sus anchas en Ámsterdam. Y cuando él decide, digamos, cuando Descartes decide hacer porque lo que él quiere, digamos, es replicar lo que ha hecho en matemática. Él modernizó las matemáticas con el plano cartesiano y él quiere modernizar la filosofía. Y lo realmente sorprendente es que lo logra. Y lo logra a través de esa postulación, ¿no? Del ego que piensa, ¿no? Del yo pienso. Y, y su novedad, digamos, es esa, ¿no? Su novedad es hacer volver la reflexión sobre sí mismo. Es decir, hacer que el hombre se ocupe de pensar sobre todo su propio pensamiento, su propio atributo racional. Entonces, digamos que la idea del hombre cartesiana es la idea de alguien totalmente unificado en torno a su razón. ¿Verdad? Es decir, graníticamente unido, digamos, y indestructiblemente en su razón, ¿no? Digamos, ese es el corazón, ¿no? Y el núcleo del racionalismo moderno. Ahora, después de Descartes, me interesó a mí investigar la visión del hombre que tiene Freud, porque frente a la visión cartesiana, la visión freudiana es como una bomba de tiempo, ¿no? Es decir, el hombre no está unificado. El hombre no es alguien que esté unificado. El hombre es plural dentro de sí mismo. El hombre es varios. Yo no soy uno, yo soy varios. Entonces, digamos que el pensamiento freudiano, eh, por lo menos filosóficamente considerado, no entrando, digamos, a todas las particularidades del Edipo y a todas las particularidades del tratamiento, digamos, psicoanalítico o del psicoanálisis como como un método de cura, digamos, sino que filosóficamente visto, digamos, Freud es alguien para mí, digamos, muy importante, porque de alguna manera Freud demuestra, y por supuesto que esa palabra hay que ponerla entre comillas, porque ese es el gran problema de Freud, ¿no? Es decir, Freud es alguien que es médico para empezar, es alguien educado en la ciencia que procede de acuerdo con la demostración y con la comprobación científica. Es decir, para Freud lo más importante cuando se iba a graduar de médico es eh, eh, la investigación de laboratorio. Él quería ser Freud quería ser un investigador en medicina y ha dado muestras de tener mucha vocación para eso. El problema de Freud es que es un ciudadano de segunda clase. El problema de Freud es que es un judío, que ha crecido en ese barrio de Viena, que es un barrio judío que se llama Leopoldstadt, que está del otro lado, digamos, del Danubio. Eh, si alguien conoce Viena, sabe, digamos, que el centro de Viena está de un lado del Danubio. Del otro lado, digamos, está Leopoldstadt, que es un barrio mayormente judío. Él ha crecido ahí. Él se ha hecho médico en Viena. Y esos cargos de investigador están destinados para un ciudadano de primera clase. Y él es un judío. Entonces él nunca va a obtener un cargo de esos. Entonces, ¿qué hace Freud? Él ya es médico. Él tiene que dedicarse a lo que nadie quiere dedicarse.
Él tiene que dedicarse no a lo que quiere, ¿no?, sino a lo que queda, a lo que puede. ¿Y qué es lo que queda para Freud? ¿Qué es aquello a lo que nadie se quiere dedicar? Es la histeria femenina. El tratamiento de mujeres histéricas. Y eso, digamos, es lo que finalmente lo lleva a ser quien es. Porque a través del tratamiento de la histeria en mujeres, él se da cuenta que no solo las mujeres son histéricas, que también hay hombres histéricos, que la histeria, digamos, no es un padecimiento puramente femenino. Y no es una consecuencia de la identidad sexual, sino es una enfermedad, no sé si sea correcto el término, pero es un padecimiento que afecta a cualquier persona, independientemente del sexo. Claro, digamos, Freud empezó a tratar pacientes histéricas. Después consigue una beca, digamos, o un posgrado y se va a París, porque en París había un médico que trataba la histeria femenina a través de la hipnosis. Cuando él regresa de París a Viena, él regresa diciendo, hay hombres histéricos. Y los médicos de Viena, digamos, que han sido sus maestros y que son las personas respetables en Viena, se ríen de él. Porque hísteros en griego es útero. Entonces, digamos, el nombre, el nombre histeria viene de la palabra que en griego significa útero. Es decir, ¿cómo iban a haber hombres histéricos si los hombres no tienen útero? Pues por eso era que se reían de él. Pero digamos que el gran conflicto de Freud es llegar a descubrir algo que no puede demostrar de acuerdo con los métodos de la ciencia en la que él mismo ha sido formado. Porque el inconsciente, que es lo que él descubre a través del tratamiento de la histeria, es algo que no se puede demostrar en un laboratorio. Es algo que existe de alguna forma que es presunta. Sí, está más allá de la ciencia, más Ajá, allá de los límites de la ciencia. Es algo que él ve y vislumbra a través del lenguaje, a través de los sueños, a través de los actos fallidos, y construye, digamos, toda una teoría del hombre en función de eso que es presunto, ¿no? Ese es el gran problema de Freud, ¿no? Y esa es la gran lucha de Freud. Cuando, digamos, como un paréntesis, cuando surgió la cuestión esta del coronavirus en el 2020, ¿Cómo no? yo escribí un artículo en el suplemento con el que colaboraba en ese momento, que ahora es un periódico que ya desapareció, y se llamaba En medio de la peste, ¿verdad? El esfuerzo por mantener la cultura y el mundo de las ideas es una lucha constante. Y ahí revisaba yo, digamos, cuando Freud fue invitado por una universidad nueva, una universidad recién fundada en esa época, que se llama Clark University en Nueva York. Y el rector de esa Clark University lo invitó para que fuera a dar unas conferencias a Nueva York sobre psicoanálisis. Y digamos que finalmente, cuando él logra que los gringos le paguen el viaje, y porque los gringos querían que fuera por su cuenta, pero finalmente él logra que los gringos paguen el viaje. Sí, yo te invito a cenar, pero tú pagas la cuenta, ¿verdad? Pero con unas cartas que son muy, muy irónicas, ¿no? Porque Freud era un personaje muy irónico, ¿no? Él, cuando van entrando, digamos, porque el viaje es en barco, ¿no? Y cuando van entrando al puerto de Nueva York, con la Estatua de la Libertad a la vista, él va con Jung, con Carl Gustav Jung, que es como su alumno predilecto en esa época, ¿no?
Y Freud le dice a Jung, si estos supieran, O además otro talento, ¿verdad, Jung? si estos supieran que lo que realmente les traemos es la peste. Ese es el comentario que Freud le hace a Jung cuando van entrando a Nueva York. ¿Verdad? Pues finalmente, Carlos, eso fue lo que a mí me interesó del psicoanálisis, ¿no? Que nos entrega una teoría, digamos, del hombre, en la que el hombre ya no es algo unificado, como Descartes lo ha postulado, y como Descartes lo ha hecho de una manera tan influyente, ¿no? Sino que más bien el hombre es alguien dividido dentro de sí mismo, ¿no? Es decir, el hombre es alguien eh, que podríamos dividir de acuerdo con la nomenclatura freudiana en el yo, el super yo y el ello, ¿verdad? El id, digamos, esa es la palabra que él usa, ¿no? El id en latín es el pronombre como el it en inglés. En español no existe. Sí. Aquello, ¿verdad? Ajá, el eso, ¿verdad? Eso, aquello. Digamos, por eso es que cuando se traduce la nomenclatura freudiana al castellano, ponen el ello, ¿verdad? El yo, el super yo y el ello, ¿verdad? Y nadie, digamos, es uno siempre y de una pieza. De alguna forma, yo creo que todos deberíamos reconocer que a veces somos unos y que a veces somos otros. Que a veces en algún ambiente, digamos, nos comportamos de una forma y en otro ambiente nos comportamos de otra forma. Entonces, digamos que para mí fue iluminador, digamos, el hecho de que la ética, finalmente, digamos, es algo tan difícil. Porque nosotros no podemos actuar de acuerdo con esa convicción, digamos, de que estamos unidos en torno a la razón. Digamos, si nosotros fuéramos totalmente racionales y coherentemente racionales, bastaría con que supiéramos cuáles son los principios éticos para cumplirlos. Pero el problema de la ética es ¿por qué? Sabiendo cuál es el deber, ¿por qué me dejo seducir por el deseo? Sí, porque como parece que resulta como consecuencia natural que somos una mezcla así de ideas, de un mundo racionalista, de un conjunto de emociones que interactúan en nuestra forma de ser, y eso parece que nos da nuestra propia identidad. Nuestra identidad no es una, sino es una mezcla, un cóctel. Uh-huh. Y entonces, digamos, la última parte del libro es tratar de revisar, digamos, algunos discursos éticos clásicos, ¿no? Que han sido formulados de acuerdo con, yo pongo en el libro lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Porque en realidad yo voy más que a la nomenclatura freudiana, a la nomenclatura con la que Lacan traduce, digamos, a Freud, ¿no? Porque Lacan es un psicoanalista también muy importante y digamos que en términos muy generales y de acuerdo, y por supuesto que eso sería objeto de una discusión muy larga también, lo que para Freud es el yo, para Lacan puede ser lo imaginario. Lo que para Freud es el super yo, para Lacan puede ser lo simbólico. Y lo que para Freud es el ello, para Lacan es lo real. Por eso es que yo utilicé esa nomenclatura freudiana, porque hay discursos
dentro de la propia Ilustración, y cuando digo Ilustración me refiero al siglo XVIII, que han sido formulados de acuerdo con una imagen del hombre. Hay discursos freudianos que han sido fundamentados en el deber, digamos, eh, que es lo que mejor nos puede representar el super yo, y discursos éticos como el de Rousseau, ¿no? Que han buscado algo que está, digamos, más allá de la cultura o más allá de las convenciones, y por lo tanto uno podría entender que están cerca de lo real. Por eso, al final del libro, lo que yo hago es tratar de decir el discurso ético de Adam Smith es un discurso ético formulado en el molde imaginario. Él imagina, digamos, que el hombre es empático, ¿no? Él imagina que el hombre es lo suficientemente bueno como para darse cuenta de que si le damos rienda suelta a todo lo que dice La riqueza de las naciones, que es su texto fundamental, digamos, La riqueza de las naciones es el gran aporte, digamos, de Adam Smith. Lo más probable es que el mundo se convierta en una carnicería en donde el fuerte se va a comer al débil de plano, en donde el fuerte se va a hacer cada vez más rico y el pobre se va a hacer cada vez alguien para quien la riqueza es algo cada vez más remoto. Entonces Adam Smith dice, esto no puede ser, esto no puede ir a parar ahí. Entonces escribe el tratado sobre los valores morales, ¿no? En donde dice, no, el hombre debe tener esa empatía, el hombre debe tener esa bondad natural que lo haga sentir compasión por el débil, eh, y no machacarlo, digamos, como Trump está machacando a nuestros paisanos, ¿no? sino que debe ser empático, digamos, para decirlo tal vez de una manera que no tenga tanto que ver con el pensamiento de Smith y con la Ilustración escocesa, que, digamos, hablar en un tono filosófico siempre es un poco incómodo, ¿no? Yo creo que Dickens, el novelista, Sí, claro, ejemplifica eso de una manera soberbia en magistral. en el cuento de Navidad. Digamos, ¿quién es Scrooge? Scrooge es un cruel y despiadado capitalista. Sí, sí, Es un, sí, la codicia al extremo. Parece que el cuento de Navidad fue hecho pensando en lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? claro, digamos, pero Scrooge, digamos, después de que Dickens hace uso de la ficción literaria a través de la cual un espíritu le muestra todas las navidades de su vida y le muestra lo que va a ser, digamos, las navidades futuras cuando esté sepultado y nadie se acuerde de él. Entonces él se ablanda, ¿no? Y él llega a la casa de su empleado y llega con regalos y con pavo y con comida porque se ennoblece, ¿no? Digamos que ese es el mensaje que filosóficamente nos quiere dar Smith. Es decir, el hombre, finalmente, y en el fondo es bueno. Es decir, Sí, pero eso es una ética imaginaria. Eso es pero imaginario. es una ética que está, que ha permeado en el mundo estadounidense y a través de las muchísimas publicaciones que hay en Estados Unidos, ha permeado en todo el mundo, que es esta ética de la simpatía, que tú Exacto. la contrapones con la ética del cumplimiento del deber y el seguimiento fiel a principios, como
que de orientación más continental europea. Sí, porque digamos enseguida del estadio imaginario, digamos que yo intento representar a través del pensamiento de Smith, enseguida viene el análisis de la ética kantiana, ¿verdad? Que, digamos, esa es la ética más influyente y esa, digamos, es la ética oficial, digamos. Bueno, más influyente entre determinada gente pensante, porque parece que el mundo, por lo menos el de hoy en día, parece que está mucho más influido por piense y hágase rico, ¿verdad? Que parece ser un reflejo de esta eh, ética escocesa a la que tú te refieres. Cuando yo leía esto que tú estabas escribiendo, dije, qué barbaridad. Aquí están las raíces de todos estos libros de autoayuda, ¿verdad? Claro, claro. Y Y, digamos, y la verdad es que Kant y y los pensadores que le han seguido, pues parece que son mucho más importantes y mucho más influyentes, pero yo no veo que hayan permeado en la sociedad como piense y hágase rico. sí, sí, por supuesto. En eso sí tienes toda la razón, ¿no? Es decir, si uno va a los libros de ética, digamos, eh, uno tendría que decir que lo más influyente es Kant. Y Kant, digamos, es el heredero, digamos, de ese equilibrio filosófico que buscó Aristóteles, de ese equilibrio filosófico que para la Edad Media buscó Tomás de Aquino, y que para el mundo moderno busca Kant. Es decir, una línea, digamos, de pensamiento que ha ido estableciendo una ética del deber, eh, tratando de acoplarse a las condiciones de cada tiempo, ¿no? A las condiciones de cada época. A Fíjate, mí lo que... perdóname que haga un paréntesis, no resisto a hacerte este comentario, pero la importancia de conectarse con la filosofía, Rogelio. Fíjate, hay un libro que es muy importante que yo leí que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y una vez me encontré con una amiga de filosofía y entonces le comenté de este libro. Y con un asombro me dijo, pero ¿cómo es posible que estés leyendo ese tipo de libros? O sea, como que literaria, desde el punto de vista intelectual, has caído en el arrabal. En Y el pozo entonces le más, dije, perdóname, en el pozo más oscuro. en el pozo más oscuro. Y le digo, no, fíjate, hay que leer y hay que leer bien, porque Stephen Covey, cuando escribió este libro, en realidad esa es su tesis doctoral en psicología, hecha libro para el consumo popular, pero Covey detectó que gran parte de la literatura del éxito estaba basado en estos aspectos de la personalidad y toda esta cosa, y él quiere proponer otra cosa, otro concepto, pero le faltó el fundamento filosófico. Encontrar que todos estos libros de piense y hágase rico y sonría y caiga de bien a la gente y toda esa cosa están anclados en la ilustración escocesa, y que lo que él buscaba y no llegó a completar está eh, orientado al pensamiento kantiano. Qué importancia de estar conectado con la filosofía, porque la obra se quedó a media. Claro. De, tal vez por decirlo de alguna forma, eh, es una obra insustancial, ¿no? Bueno, digamos, más que insustancial, yo diría incompleta. Ujú. Incompleta
superficial, porque el hombre sí es inteligente y sí detecta este fenómeno, pero no lo puede abordar con profundidad porque le falta todo este bagaje filosófico al que tú nos estás haciendo referencia. Pues volvemos a lo que decíamos al inicio, no, Carlos, es decir, la ética es una disciplina filosófica, ¿verdad? Eh, y en realidad a mí lo que me encanta de Kant es justamente su disciplina intelectual, ¿no? Es decir, su proyecto de construir un sistema en donde todo funcione para que el sistema, digamos, realmente lo sea. Digamos, porque Kant es alguien que al final de su vida, digamos de los 60 a los 80 años, él escribe 3 libros que son su sistema crítico, ¿verdad? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, digamos. Cada libro intenta responder una pregunta, digamos, ¿qué puedo conocer? En el primero, ¿no? ¿Hasta dónde puedo conocer? La crítica de la razón pura. En el segundo, que es el libro directa y concretamente de ética, ¿qué puedo desear? Y el tercero, digamos que es un libro de estética y de cuestiones que tienen que ver con la religión, es como, ¿qué puedo sentir? ¿No? Digamos, pero esos 3 libros son un universo en sí mismo, ¿no? Son un sistema filosófico que Kant lleva a cabo una vez que se ha dado cuenta de lo que la ciencia ha avanzado. Digamos, Kant está muy enterado del cálculo de Newton, por ejemplo. Por eso, digamos, es que a mí me gusta mucho, digamos, el proyecto kantiano y entiendo, digamos, que no hay mejor representante de la ilustración, por lo menos en filosofía, que Kant. Y, y su libro de ética, es decir, su segunda crítica, está totalmente anclado al primero, ¿no? Porque en la primera crítica, en donde él pregunta, ¿qué puedo conocer? Él dice, la cosa en sí es inconocible. ¿Qué es la cosa en sí? Digamos, la justicia en sí misma, ¿no? Podemos nosotros decir qué es la justicia, podemos nosotros decir qué es la libertad, no en un acto libre, no en un hombre libre, no en un hombre justo, no en un acto justo o injusto, sino en sí misma. ¿Qué es esa categoría? ¿Qué es esa noción, ese concepto en sí mismo? Digamos, según Kant en la crítica de la razón pura y después de un análisis, digamos, muy frío y muy serio y muy largo, él dice, a nosotros no nos da, a nosotros no nos alcanza para llegar a la cosa en sí. Entonces, cuando él va a escribir la ética, cuando él va a escribir la segunda crítica, él ha negado el acceso a la cosa en sí. Es decir, ha negado el acceso al principio, porque la ética, y por eso te hablaba al principio de la ética inspirada en principios y valores desde el principio de la filosofía con los griegos, él dice, eso no se puede conocer. Entonces, ¿qué camino toma para fundamentar una ética del deber? Y es el camino del imperativo categórico, ¿no? Es decir, el famoso imperativo categórico kantiano, que es un como si. Nosotros debemos actuar como si la norma de nuestra conducta pudiese ser una norma universal y válida para todos los hombres. Es decir, como si, porque no existe, porque no la podemos conocer, pero tenemos que resolver el problema de una manera práctica.
Es decir, por eso es que Kant es tan importante y tan influyente y, y- y sobre todo, digamos, tan honesto, ¿no? Intelectualmente. Eh, eh, y por supuesto que todas las éticas posteriores a Kant están fundadas en esa ética del deber, ¿no? Es decir, eh, yo debo encontrar finalmente la felicidad en el cumplimiento del deber. Mi felicidad, ¿qué es? ¿No? Es, soy feliz cuando, cuando cumplo, digamos, un placer. Soy feliz cuando doy rienda suelta a, mi, a mis impulsos eh, que me llevan a comer mucho, que me llevan a beber, que me llevan a tener muchas mujeres. Soy Y feliz. soy feliz en un mundo en donde no hay escrúpulos y no tengo filtros. Es decir, eh, digamos que la ética del deber lo que dice es lo que nosotros debemos hacer es acostumbrarnos a hacer un hábito del deber. Digamos, por ejemplo, algo tan cotidiano y tan sencillo como puede ser eh, levantarse a hacer ejercicio. Es decir, me levanto una hora antes porque voy a hacer ejercicio, ¿no? Eso es pesado, eso no es placentero. Placentero sería quedarse dormido una hora más. Sí, sí, claro. Pero yo debo llegar al punto en el que cumplir el deber me haga feliz. Yo debo llegar al punto en el que cumplir el deber sea mi felicidad. Por ejemplo, nosotros que tenemos la edad que tenemos, ¿no? Y que tenemos hijos. Si tu hijo venía cuando estaba en primaria y te decía, fíjate que hay un compañero que me quita que me quita mi comida eh, todos los recreos y que abusa de mí. ¿Vos qué hubieras hecho como papá? ¿O vos qué hiciste como papá? Enseñame a ese patojo y le voy a ir a jalar las orejas. O le hubieras dicho, enfrentalo, enfrentalo. Porque la vida es así. Siempre vas a tener a alguien que quiera abusar de vos. Es decir, si le decís desde que es niño, enfrenta el problema y resolvelo, estás haciendo de él alguien para quien el hábito, digamos, es el deber. No le estás resolviendo el problema. Digamos, la ética del deber es eso, ¿no? Llegar a encontrar la felicidad, la eudemonía, ¿no? De la que hablaba Aristóteles, la palabra que usaban los griegos para felicidad, ¿no? Eudemonía, como, digamos, en griego eso debe ser algo así como estar en el favor de un demonio bueno, ¿no? Daimon, de eudemonía. eh, la felicidad es cumplir con el deber. Debes llegar a encontrar gusto en cumplir con tu deber. Y por último, digamos, Rousseau, ¿no? Rousseau que es un outsider, ¿no? Que es un ilustrado afuera de la ilustración. Es decir, eh, Rousseau llega a, al hastío, digamos, de la vida, digamos, de los ilustrados franceses, ¿no? Digamos, por eso es que el artículo sobre Rousseau es el artículo más largo en el libro, ¿no? Porque de alguna manera es importante tratar de explicar por qué Rousseau, dentro de la ilustración y dentro de lo que nosotros reconocemos como
el corazón, digamos, de la ilustración, porque nosotros somos latinoamericanos y al ser latinoamericanos tenemos una idea afrancesada de la ilustración. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra ilustración, no pensamos en Adam Smith. Cuando nosotros oímos la palabra ilustración, no pensamos en Kant. Nosotros pensamos en Voltaire. Nosotros pensamos en Diderot. Nosotros pensamos en Montesquieu. Nosotros pensamos en todos esos porque nuestros próceres, digamos los próceres de las independencias de los países Era por latinoamericanos quien estaban influidos, ¿verdad? eran unos afrancesados todos, Claro. ¿no? Y, y, y los españoles, digamos, también tuvieron una gran influencia de la cultura francesa antes y después, ¿no? Porque después de la Ilustración les cayó Napoleón encima y siguió influyendo sobre ellos. Y si los españoles se modernizaron en algún momento fue porque tuvieron que escribir la Constitución en Cádiz y recuperar el territorio ya de una manera moderna, digamos. Pero en todo caso, digamos, a mí me llama mucho la atención Rousseau por ese carácter, ¿no? Que él tiene de ser un disidente dentro del movimiento ilustrado Pero más permaneciendo en esa representativo. corriente y con esas características generales del hombre de la Ilustración. Sí, digamos, pero él, digamos, llega a decir lo que nos ha dañado, ¿no es cierto? Lo que nos ha dañado es eh, la cultura. Nosotros lo que debemos hacer es volver al buen salvaje, ¿no? Volver a la naturaleza. Y para eso, digamos, es que él escribe el Emilio. Para eso es que él escribe de alguna manera el gran esfuerzo que es el contrato social. ¿Cuál es, digamos, y eso sí que tiene que ver con el derecho, ¿no? ¿Cuál es la primera frase del contrato social de Rousseau? Él dice, el hombre ha nacido libre y está entre cadenas. ¿Cómo ha tenido lugar esta mudanza? Esa es la primera frase del contrato. ¿Verdad? Es decir, Pero, sí, no, de acuerdo, volvamos a ese estado de libertad que solo se encuentra en la naturaleza, en el hombre salvaje, en el buen salvaje, decía él, ¿no? Por eso, por eso es que para mí Rousseau es representativo de una ética eh, a lo mejor utópica, a lo mejor irreal, que es la ética en lo real, ¿no? pero fíjate qué importancia tiene todo esto en el mundo del derecho, porque tú enfatizas este último aspecto como diciendo, esto sí es eminentemente jurídico, pero en realidad todo este universo de ideas al que tú estás haciendo referencia está íntimamente ligado a lo jurídico porque son las bases filosóficas a partir de las cuales se construye el universo jurídico, porque recordemos que la norma jurídica al final del día no es más que la expresión objetiva de un mínimo ético. Y ese mínimo ético lo proponen o se llega a la conclusión de ello a través del análisis de todas estas ideas que tú estás comentando. Así es, ¿verdad? Y ese ha sido indudablemente el propósito de todos los programas que hemos hecho contigo. Es decir, eh, desde que, desde que comenzamos con el pensamiento crítico, ¿te recordás? Y Sí, cómo después, no. que seguimos Kelsen. con la disputa entre Kelsen y Schmidt, y ahora, digamos, con esta cuestión de la ética, es decir, siempre eh, dentro dentro de mis charlas contigo, hemos tenido esa misma línea y hemos seguido
esa misma... pero con ganas de aterrizar toda esta riqueza filosófica que tú estás planteando, yo quizá volvería a la pregunta fundamental, la pregunta título de tu libro, porque tenemos que llevarnos a algo concreto y es posible la ética. Sí, por supuesto que es posible. Y por supuesto que ha sido Porque posible. de la respuesta de si es posible la ética, parte la pregunta de si es posible construir un mundo a partir del orden jurídico, un mundo en donde el orden jurídico sea la regla prevaleciente. Volvemos a la pregunta principal, ¿es posible la ética? De hecho, ha sido posible. Y digamos que ha sido posible para el mundo que llega a nosotros, digamos, y que nos determina y que nos condiciona, que es la ilustración, ha sido posible tanto, digamos, en el ámbito imaginario, que como decías hace un momento, quizás sea la más en boga y la más influyente y la más practicada, ¿no? Ha sido posible también como una fidelidad, digamos, a la ética que viene desde Aristóteles, con la ética del deber kantiana, ¿verdad? Y ha sido posible, a lo mejor, como un sueño eh, utópico con el mundo que propone Rousseau. Ahora, si me urgís, digamos, a que concretice y a que aterrice, yo diría que eh, el mundo del derecho, el, 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 el discurso jurídico, digamos, eh, ha insistido en llevar adelante, digamos, una ética del deber. Si nos remitimos a nuestro programa anterior, digamos, a nuestra charla anterior, tendríamos que decir que Kelsen le ha ganado por goleada a Schmidt. Para usar términos deportivos. Sí, y Kelsen, digamos, era un kantiano. Sí, ¿Verdad? claro, Uh-huh. Es claro. decir, la teoría Oye, pura del, Rogelio, perdóname, te interrumpí. la teoría pura del derecho de Kelsen es, es un esfuerzo por eh, proponer, digamos, dentro del discurso jurídico, eso que nos puede llevar a una paz perpetua, ¿no? Que era que era lo que Kant proponía. Me siento un poco apenado porque te he estado interrumpiendo constantemente, pero lo cierto es que cada frase, cada reflexión dispara en mí una serie de ideas y cuestionamientos. Y parece mentira que en este ratito que hemos estado conversando, hemos transitado a través de 25 siglos de las más importantes ideas en la historia de la humanidad. Y si esto fuera el menú para darme algunas ideas sobre programas que puedo hacer contigo, pues nos quedaría como para unos 25, 30 mil años. Pero al vernos en la necesidad de cerrar nuestra conversación, a mí me gustaría, bueno, desde luego advertirte que tendremos que reunirnos nuevamente en estos micrófonos para seguir conversando sobre estos temas que no se agotan, pero a mí antes de concluir me gustaría pedirte
que dirigieras un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Pues yo creo que te vamos a tener oportunidad de seguir platicando, en primer lugar. Sobre todo ahora en un par de meses que vengas a Guatemala y que podamos platicar personalmente. Ahora, con respecto al mensaje, yo diría que de acuerdo con el propósito del libro, digamos que ha sido nuestra guía hoy, habría que concluir en que la ética ha sido una preocupación del hombre por el cuidado de sí. Digamos, el hombre siempre ha estado inquieto, digamos, por llevar adelante algo que pudiese ser un cuidado de sí mismo, ¿no? Que pudiese ser un ser, un discurso que nos lleve a ser felices y a ser felices, desde luego, sin perjudicar a nadie y sin pasar sobre nadie. Por supuesto que eso, tomando en cuenta la naturaleza humana y tomando en cuenta la voluntad humana, es algo que resulta muy difícil y que ha resultado, de hecho, muy difícil. Pero como conclusión, yo diría que lo más importante es tratar de conocerse a sí mismo, es decir, tratar de, de saber qué soy, y a partir de ahí em, tratar de cuidar, ¿no? De cuidar de mí y de cuidar de mí no solo en lo particular y y en lo, y en lo individual, sino también colectivamente. Yo creo que es importante, Carlos, que recordemos que cuando ha habido crisis, es decir, desde los griegos, ¿no? Hasta ahora, el hombre se ha convertido en algo. Digamos, la crisis convierte al hombre en qué? La crisis convierte al hombre en individualista. Es decir, eso pasó con los griegos y eso pasa ahora. En todo caso, cuando se dice el cuidado de sí, es el cuidado colectivo de sí. Porque yo no puedo cuidar de mí y de los míos si me desentiendo de los demás, ¿no? Yo no puedo vivir feliz y a mis anchas en un país en donde tengo que encerrarme porque lo demás es intratable, ¿no? Es decir, yo creo que si algo deberíamos tratar en un mundo como el actual, es es dejar de ver solo nuestro propio ombligo. Y explorar un poco en la otredad. Exacto. En realidad, esto me hace reflexionar nuevamente sobre, no solamente sobre la ética, sino sobre el concepto de la solidaridad y de la solidaridad social, que son conceptos que a veces se repiten una y otra vez, pero de tanto repetirse se han ido gastando y van perdiendo contenido y empuje en la vida individual y en la visión que tenemos de nuestro propio rol, que tenemos de nuestro propio rol y de nuestra conciencia constructiva en la vida social. Pues creo que hay temas para rato y yo quiero agradecerte, Rogelio,
nuevamente la profundidad de tus ideas y de tus pensamientos, tu generosidad al compartir conmigo y con el público que nos hace el favor de acompañarnos, de compartir toda esta riqueza intelectual que tú tienes, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de especial interés para ustedes. Así es que, sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a vos, Carlos. Y siempre un gusto platicar contigo.